Hasta ahí, preguntas de anticuerpos calientes. Doctor, ¿para qué se solicita el pulso indirecto? En realidad es cuando muchas veces genera una duda en que si esto es por anticuerpos o una destrucción inmune o simplemente para otros procesos, primordialmente de lupus, colagenopatías. Para nosotros nos ayuda más porque el objetivo es ver los anticuerpos de la pared del glóbulo rojo y el directo nos ayuda. ¿Preguntas? Anticuerpos fríos. Los anticuerpos fríos también son llamados crioaglutininas, o sea, que se aglutinan con el frío. Representan entre el 16 al 32% de los casos de una anemia hemolítica autoinmune. ¿Qué más? Los anticuerpos contra los glóbulos rojos aumentan su actividad a cerca de 20 grados, bajos, menos de 20 grados, ¿no? El anticuerpo es el IgM. Generalmente su incidencia más es en adultos mayores, más en mujeres que en varones. ¿Qué más? Las aglutininas frías o crioaglutininas, esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque no es una clínica caracterizada por una hemolítica de anticuerpos calientes. O sea, acá se va a dar de una forma distinta. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina IgM, ¿qué hace? Agarra los glóbulos rojos y simplemente los junta. Y en ese proceso de juntarlos comienza a estimular al complemento para hacer una hemólisis. No es como el anticuerpo caliente que va y a los macrófagos y se destruye. La patogenia, la destrucción del glóbulo rojo es básicamente por fijación del complemento, es lo que les estoy diciendo. Y por una destrucción indirecta de la membrana. Agarra a los glóbulos rojos y en ese proceso de aglutinación se destruyen y segundo por los complementos comienzan a atacar al glóbulo rojo y lo destruyen. Los anticuerpos ya saben el IgM, ¿no? ¿Qué más? Existen patologías de aglutininas frías normalmente en un rango de 1 en 1000 y pueden reaccionar a la temperatura de 28 a 31 grados o hasta 37 grados. La clasificación primaria es típica más en adultos mayores, en mujeres con anticuerpos IgM. Y la secundaria es un anticuerpo frío que se produce después de una infección, principalmente micoplasma, mononucleosis, etc. Y eso se da más en jóvenes. Entonces, las causas, chicos, principalmente neoplasias e infecciosos. No es como el otro, linfoproliferativas y colagenopatías. En este caso más se da igual neoplasias y principalmente infecciones como Mycoplasma pneumoniae, mononucleosis, citomegalovirus. Nosotros hemos tenido un paciente con E. coli. Ahora, la clínica. Anemia leve con exacerbaciones hemolíticas en invierno. O sea, esto se da más en pacientes de invierno. Palidez e ictericia, puede producirse una tasa de hemólisis mayor a la capacidad endógena para metabolizar la bilirrubina. Acrocianosis por aglutinación de los glóbulos rojos. En este caso, la aglutinación de estos glóbulos rojos que estimulan a un trombo o un coágulo y por ende en vasos pequeños generan una obstrucción. Y por eso cambia propiamente la clínica de esa acrocianosis, lívidos reticulares, etc. Manifestación de lívidos reticulares, solamente raro encontrar hasta gangrena, pero sí se puede asociar a crioglobulinas. Y en caso de infección, se autolimita en pacientes jóvenes. Clínica, acrocianosis, ¿no? O la cianosis distal, los lívidos reticulares. Y esto se da con el cambio de temperatura. Entonces es un paciente que se ha ido a Puno, a Cerro de Pasco y ha activado sus inmunoglobulinas y comienza a hacer este tipo de clínica. Laboratorio. Es una anemia crónica, leve, ¿no? La paciente ya se ha ido con anemia, pero en su crisis cae hasta 5 a 6 gramos por decilitro, principalmente en invierno o en climas fríos, lo que les estoy hablando. Conteo de glóbulos rojos, el BCM está alto, ¿no? Puede generar una falsa elevación de la hemoglobina corpuscular media. Los esferocitos no es pronunciada como una anemia hemolítica de anticuerpos calientes. Entonces, igual vamos a encontrar policromatofilia, podemos encontrar esferocitos,
pero lo más resaltante son que vamos a encontrar aglutinaciones. Esta unión de los glóbulos rojos típicos de una anemia hemolítica de anticuerpos fríos. Laboratorio, bilirrubina levemente elevado, el complemento de aptoglobina sí es baja, ¿no? Y los títulos, o sea, salen positivos propiamente a menos de 20 grados, ¿no? La bioquímica, ¿qué test de Coombs directo? Positivo, igual. Simplemente con el monoespecífico nos va a ver si es que es IG. En este caso tiene que salir a IgM con complemento. Ahora, manejo primario, evitar bajas temperaturas. Es lo más importante, ¿no? Si ese paciente estamos tratando a uno de anticuerpos fríos con esa clínica, tenemos que calentar el ambiente donde va a estar hospitalizado o abrigarlo, ¿no? Muchas veces se colocan hasta calefactores alrededor de la cama del paciente, porque no puede bajar su temperatura, ¿no? La terapia inmunosupresora. Es importante, sí, este es el tratamiento base de los anticuerpos fríos. La terapia inmunosupresora. Corticoides no nos funciona en esto. Nos funciona la terapia inmunosupresora. Puede utilizarse plasmaféresis, transfusión sanguínea. Sí es corticoides, pero como efecto, que ahorita lo vamos a ver, y hasta es prenumeral. La terapia inmunosupresora se puede utilizar principalmente, nosotros tenemos ciclofosfamida, como pulsos de... Y esto, se utiliza corticoides con ciclofosfamida porque los corticoides aumentan su efecto de la ciclofosfamida. Por eso se da corticoides, pero no para tratar propiamente la enfermedad. Se puede utilizar el clorambucilo o hasta el rituximab. La plasmaféresis. ¿Cuál es el objetivo de la plasmaféresis? Es el filtro de inmunoglobulinas, ¿no? Así como hacemos aféresis de plaquetas y solo filtran las plaquetas, lo mismo, la plasmaféresis, el objetivo es filtrar las inmunoglobulinas, ¿no? El plasma, o hacer un intercambio plasmático para poder sacar la máxima cantidad de inmunoglobulinas. La transfusión sanguínea, solo cuando el paciente lo requiera, porque si no lo requiere, no. Y si es que vamos a pasar o vamos a transfundir un paciente, se tiene que calentar la sangre. El paquete globular es frío, ¿no es cierto? El paquete globular es congelado, pues es frío. Entonces, si ustedes pasan un paquete globular a un paciente con anticuerpos fríos, va a estimular a mayor hemólisis. Entonces se pasa con calentador, o se debe calentar la sangre a 37 grados. ¿Y cuál es la forma de calentar la sangre? Es que en el equipo de venoclisis donde está pasando se vuelve con una esponja, es que calienta la sangre, así que para el momento de la infusión ya está a una temperatura de 37 grados en promedio. Los esteroides no es útil en monoterapias, lo vuelvo a aclarar, no funcionan corticoides para tratamiento de anticuerpos fríos, pero sí potencia la acción de la terapia inmunosupresora. La esplenectomía no es útil y no se recomienda, ya les hablé por qué. Y nuevos agentes, pues se puede utilizar el eculizumab, es una terapia monoclonal que ataca propiamente al complemento, pero lo utilizamos una vez en el 2 de mayo. Hemoglobinuria paroxística frijol, ¿no? Es otra causa de una enfermedad por anticuerpos fríos propiamente, pero en este caso se relaciona con la inmunoglobulina IgG, que va a activar al complemento y comienza a hacer una destrucción. Puede ocurrir a cualquier edad, suele ser agudo, se relaciona con pacientes con sífilis terciario, otras infecciones virales, pero principalmente es el sífilis. Clínica: ictericia, fiebre, cefalea, dolor lumbar, orina oscura. Laboratorio: igual reticulocitos altos. Puede haber leucocitosis, igual a nivel de la lámina periférica, esferocitos, anisocitosis. Coombs positivo con activación principalmente del complemento y negativo a IgG. El tratamiento se autolimita y simplemente hay que darle calor, nada más, porque se va a activar con el frío. Las anemias por haloanticuerpos, ¿no? Las anemias hemolíticas por haloanticuerpos, chicos, bajo esta denominación se engloban todas las reacciones hemolíticas provocadas por la
puesta en contacto de un glóbulo rojo con un anticuerpo producido de otro individuo o de otra especie, ¿no? O simplemente es un proceso de transfusión, principalmente. Las reacciones hemolíticas post-transfusionales. Hablo de anticuerpo. Simplemente es un anticuerpo que no es reconocido por mi cuerpo. Y ese anticuerpo, ¿qué hace? Ingresa al cuerpo, como no lo conocen, comenzamos a hacer hemólisis. La otra es enfermedad hemolítica de recién nacido, en caso de la incompatibilidad madre-feto. La de reacciones transfusionales se produce cuando se transfunden glóbulos rojos que contienen antígenos para los cuales el receptor tiene un anticuerpo. Por ende, funciona o se genera la hemólisis. Puede ser por el sistema grupo ABO o el RH, ¿no? Entonces, se da por la transfusión de glóbulos rojos, de las cuales está predispuesto o tiene un anticuerpo frente a un antígeno de membrana. Por ejemplo, ¿no? El grupo A tiene un antígeno para el A, ¿no es cierto? Tiene un antígeno A, pero tiene anticuerpos contra el B. Y si por casualidad le transfunden un B, ¿qué hace? Hemólisis. Lo mismo, el grupo B tiene antígeno para el B y tiene anticuerpos para el A. El grupo AB tiene anticuerpos, no tiene anticuerpos porque puede recibir los dos grupos, pues no. Pero sí tiene antígenos para el A y el B. El grupo O no tiene antígenos, ¿no? No tiene antígenos, o sea, no tiene receptores. Así que puede generar anticuerpos entre el A y el B. Por eso a un O pues no le puedes pasar A ni B, pues no. Entonces, ¿cuál es el donante universal? ¿El lo qué? Positivo. El donante universal es el O positivo. ¿Seguros que es el O positivo? Lo negativo, pues, porque no tiene ni anticuerpos ni antígenos. ¿Sí o no? ¿Y el receptor universal? ¿El AB qué? Las reacciones post-transfusionales. ¿Qué más? Cuadro clínico. Va a depender mucho de acuerdo a la respuesta del receptor, ¿no? La capacidad antígeno va a depender mucho de la capacidad antígeno, bueno, el antígeno anticuerpo, ¿no? ¿Qué más? Puede generar una simple reacción de escalofríos hasta un shock anafiláctico, pues, ¿no? E insuficiencia renal, dependiente. La hemolítica de recién nacido. Esto se produce cuando existe una incompatibilidad entre los antígenos eritrocitarios de la madre y del feto. Generalmente es por una diferenciación de grupos, ¿no? Cualquier antígeno del grupo sanguíneo ausente a la madre y presente en el feto puede inducir a una formación de anticuerpos que causa una hemólisis neonatal. Y eso se da en la segunda gestación. Generalmente, la placenta es impermeable a todo, pero no a la inmunoglobulina IgG, porque esta es pequeña, recuerdan, es crónica. Entonces, esta sí es capaz de pasar la membrana placentaria. Por ende, si es que esto sucede o se genera una alteración del grupo sanguíneo, puede generar pequeñas hemorragias que facilitan la entrada de glóbulos rojos fetales a la circulación materna y sensibiliza a la madre, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que la madre genera, en esta primera gestación simplemente se sensibiliza. Como la madre nunca ha estado en contacto con antígenos diferentes, simplemente en la primera gestación existe esta primera exposición y ya genera anticuerpos. Y cuando ya se desencadena una anemia hemolítica en la segunda gestación. ¿Por qué? Porque ya tiene anticuerpos para esos antígenos diferentes. Y ahí se desarrolla una hemólisis. Entonces, por eso en la segunda gestación es donde tiene que suceder toda la inmunización. O sea, el primer hijo, fresh, pues, ¿no? Nace. El problema es el segundo hijo, ¿no? El segundo hijo es donde va a realizar toda la anemia hemolítica. Entonces, se tiene que inmunizar al paciente. Entonces, a la madre, ¿no? La inmunización primaria es lenta por una inmunoglobulina IgM que no atraviesa la membrana placentaria. Y la segunda es en el segundo embarazo con incompatibilidad feto-materna, ¿no? Y es una IgG para evitar la hemólisis masiva. La inmunización primaria es la que pasa a la madre y genera anticuerpos. Pues no pasa nada. Y la segunda sí es con las vacunas, propiamente. Es una inmunoglobulina IgG. ¿Qué hace? Esta anemia hemolítica intensa genera una hiperbilirubinemia. Esta hiperbilirubinemia, ya saben que la bilirrubina es tóxica y pasa al cerebro. Y puede estimular a una hidrosis fetal, pues, ¿no? ¿Qué es el hidrosis fetal? Una acumulación de agua en el cerebro, pues, ¿no? Entonces,
¿Qué sucede? La bilirrubina es liposoluble y esto se deposita en los diferentes tejidos, principalmente en el sistema nervioso central. Y esto genera que haya trastornos neurológicos graves. Y esos trastornos neurológicos generan kernícteros, ¿no? E hidrógenos. Y el bebé muchas veces muere, si es que no es sensibilísimo. ¿Ya? Ahora, la clínica, ¿no? Si es precoz, a partir del cuarto mes de gestación puede presentarse hidropesia o hidrosfetal, ¿no? Con anasarca, el bebé se encharca o se llena de agua y simplemente se genera un aborto o un parto prematuro con un feto muerto. Y si es tardía, generalmente se da en el próximo parto, más frecuente en el 70-80% de los casos. El 50% no requiere tratamiento alguno, ya que la anemia hemolítica es de escasa intensidad y simplemente el bebé sale con un test de Coombs positivo. En estos casos se da con el test de Coombs indirecto. Perdón, aló. Señito, ¿me puede llamar en 15 minutitos? Estoy en clases. Por favor. ¿Ya? Y yo le dirijo la dirección. ¿Ya? Chicos, acá es donde se utiliza el test de Coombs indirecto, ¿no? Para detectar los anticuerpos, propiamente los anticuerpos en la madre del feto. Ahora, el síndrome hemolítico, el 30% generan un síndrome hemolítico con una anemia intensa, ¿no? Hacen esplenomegalia, ictericia, kernícteris, y muchas veces simplemente mueren los pacientes, los bebés. Entonces, el diagnóstico, test de Coombs directo o indirecto en sangre neonatal, ambas van a salir positivas porque van a encontrarse anticuerpos frente a los glóbulos rojos, o el indirecto es anticuerpos circulantes, ¿no? La mejor actitud, prevención del grupo RH, el grupo sanguíneo o el RH del padre o de la madre, pues, ¿no? Para ver, entonces también, si quieren tener hijos, pregunten el grupo sanguíneo. Ahora, la de fármacos, se produce por cualquier medicamento desencadenante a estimular una aparición de anticuerpos para determinados antígenos, los glóbulos rojos. Entre esos, chicos, están, ¿no?, las penicilinas y sus derivados, la cefalosporina, levodopa, metildopa, antiinflamatorios, etc. Entonces, estos pueden producir o desencadenar una anemia hemolítica. Dentro de esas, los inmunocomplejos se da, ¿por qué? Porque existe un inmunocomplejo entre fármaco y antifármaco. O sea, en otras palabras, ¿qué sucede? Que estos medicamentos van a tener, todos los glóbulos rojos van a tener igual un mecanismo alfa-metildopa, ¿no? Que van a tener un antígeno superficial. ¿Y qué sucede? Que el fármaco viene y actúa sobre este antígeno y activa la cascada del complemento y simplemente lo destruye. Dentro de esas están, pues, AINES, penicilinas, que sensibilizan propiamente a la inmunoglobulina G y hacen destrucción. La hemoglobina paroxística nocturna. Nos quedamos hasta acabar, ¿no es cierto? La definición es un cuadro hemolítico secundario a una alteración en la membrana eritrocitaria. O sea, chicos, este es un proceso de la médula ósea, ¿no? Donde simplemente existe una alteración en la membrana eritrocitaria y por ende genera una sensibilidad y activa el complemento. Es una hemólisis intravascular y genera una hematopoiesis ineficaz, ¿no? Porque esto es a nivel de médula ósea. ¿Qué sucede? Que la membrana del eritrocito contiene 3 receptores, ¿no? Está constituida por 3 receptores, que son que contienen el glucosil, fosfatidil, inositol o el GPI. Estas proteínas contienen 3 receptores. El factor de aceleración, que es marcado con el CD55, el inhibidor de la membrana helicirreactiva, que es el CD59, y el factor de restricción homólogo, que es el CD8. Entonces, ¿qué sucede? Que estas proteínas están alteradas o están deformes y por ende deberían proteger frente a la lisis del complemento. Deberían, pero como están alteradas, no protegen. Entonces, se ha demostrado, pues, que... Estoy cansado. Lo hacemos virtual el día miércoles. ¿Cuántos nos faltan? Nos faltan
chicos, 10, no, acabamos de una vez. Ya, sí. Yo también me estoy quedando más que... Oh, tengo que marcar, pero antes de las 6:10. No, falta todavía, espérenme. Ya. Entonces, en caso de la hemoglobinura paroxística nocturna, una de esas proteínas, que es el CD59, chicos, está literalmente, intensamente, está muy deficitaria. Por ende, va a generar importantes alteraciones. Entre esas, va a estimular a que haya una hemoglobinuria tipo 1, una hemoglobinuria paroxística nocturna tipo 1, que va a estimular la sensibilidad normal o casi normal de complemento. La tipo 2 va a aumentar su sensibilidad entre 3 a 5 veces más y se genera un déficit parcial de esa proteína. Y el tipo 3 es ausente de la sensibilidad, o sea, se altera entre 15 a 30 veces más y su déficit total del CD59, que es esa proteína. Este CD59 es inhibidor de la membrana y la lisirretina. Entonces, esa alteración de esa proteína puede estimular a varios tipos de HPN. Y por ende, de acuerdo a eso, se muestra mucho la clínica, ¿no? De hemólisis y todo. Entonces, la intensidad del cuadro va a depender mucho de los 3 tipos de alteración que ya les he mostrado. Las más frecuentes, el tipo 1 y el tipo 2. Esto se va a ubicar, o la ubicación del defecto es en el cromosoma X, ¿no? Y se va a dar más de 100 mutaciones. Y ocurre después de un daño medular o como un mecanismo de defensa. Recuerden que este es a nivel medular. Y esto va a estimular a que hayan tipos de hemoglobinuria paroxística nocturna. La tipo 1, clásica, ¿no? Es la hemólisis intravascular, aumenta un porcentaje elevado de granulocitos deficientes de esta proteína, la PIC, y de las proteínas PIC, que son las 3 que ya hemos visto, y una población mayoritaria de Matías tipo 3, ¿no? Se altera una clona en un 50%. La HPN asociada a otras hemopatías genera una hemólisis igual intravascular y esta se relaciona con la anemia plástica y el SMD, una alteración clonal del 30%. Que también hemos hablado en anemia plástica, ¿no es cierto? Tenemos que buscar que no esté relacionado a un HPN. Y la subclínica es sin evidencia de clínica o analítica de hemólisis, pero sí se detecta por medio de citometría de flujo. Ahora, el cuadro clínico afecta a ambos sexos, entre 30 a 40 años, una hemólisis crónica, genera esplenomegalia, hemólisis moderada y cuadros de agudización. ¿Puede llegar a ser hasta pancitopenia? Sí. ¿No? Puede relacionarse también con un cuadro de trombosis venosa hasta convulsiones. Las complicaciones más frecuentes de un HPN es trombosis venosa, entre un 30 a 50% de los casos. ¿Qué más? La causa por la presencia de partículas de eritrocitos y de plaquetas por defecto de su expresión molecular. O sea, son glóbulos rojos alterados o deformes, ¿no? Alterados en un lado de la superficie del glóbulo rojo, o sea, predispuestos a hemolizarse. No tienen centro de defensa para hemolizarse. Se activan por procesos principalmente infecciosos. Se pueden transformar en un SMD o hasta una leucemia aguda. El diagnóstico, el hemograma, encontramos una anemia moderada, leucopenia, trombocitopenia. En la médula ósea va a haber ausencia de hemosiderina, que es los depósitos de hierro. Es una médula ósea hipercelularidad, ¿no? Porque simplemente es una alteración clonal, o sea, a nivel genético, ¿no? De las proteínas. Va a tener una hemoglobinuria, hemosiderinuria. O sea, la orina es oscura y roja también. ¿Y por qué se considera como hemoglobinuria paroxística nocturna? Justamente el nombre va por esto, porque generalmente hemolizaban en las noches. Ahora se puede, o sea, con más estudios se ha descrito, pues, que simplemente se da en cualquier momento, pero en su momento lo relacionaban más con pacientes que hacían hemólisis en las noches. El metabolismo del hierro es similar a una ferropenia. ¿Qué más? En la única forma, bueno, hay varias pruebas específicas. Dentro están identificación de glóbulos rojos sensible al complemento, las pruebas de Ham, que es la incubación de los glóbulos rojos en un suero ácido, y ahí se compara quiénes se hemolizan y quiénes no, y la prueba es sacarosa. Pero actualmente ya se tiene la citometría de flujo, donde detectan propiamente a los receptores, ¿no? Estas alteraciones de las proteínas, el CD59, entre otros.
el CD55 en monocitos, el CD157 en neutrófilos principalmente. Igual, el tratamiento, hidratación adecuada en una crisis hemolítica principalmente es, responde muy bien a las transfusiones, se puede dar andrógenos si predomina la aplasia, se puede dar corticoides si predomina la hemólisis, y la terapia inmunosupresora si es que genera una pancitopenia severa. ¿Qué más? Se puede dar anticoagulantes si es que hay trombosis, pero el tratamiento curativo es el trasplante de células hematopoyéticas, halogénico, ¿ya? Se puede utilizar igual el eculizumab, que es para el complemento, lo que ya vimos hace un instante, pero en realidad son pruebas, este medicamento todavía está en estudio. Tratamiento curativo, trasplante de médula ósea. Pronóstico es variable, la esperanza de vida también, dependiendo al tipo en realidad. En 5 años es un 78% de esperanza de vida, a los 10 años 66% y a los 15 58%. Y se puede transformar en leucemia aguda hasta en un 7%. ¿Ok, chicos? Te enfocas en el problema. Si te enfocas en el problema, no puedes buscar la solución. ¿Preguntas? ¿La anemia hemolítica? Chicos, voy a ir a marcar, voy a llamar lista. ¿No?